¿Cómo le va? Bienvenidos a Agro y Alimentación, el espacio que de manera semanal compartimos con todos ustedes aquí en el Provincial Radio a través de la Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón, que hoy nos va a llevar a la charla a conversar con la ingeniera agrónoma Adriana De Caro, que es directora del área de Ciencias Agroalimentarias, justamente de la Escuela Superior de Ingeniería. Un gusto, Adriana, recibirla. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí en Agro y Alimentación, ¿eh? ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Adriana, su especialidad, al menos en la charla que vamos a tener en el día de hoy, pasa por el sector ovino y las políticas en relación a ello, pero a modo de que la gente descubra y conozca a aquellos que no son especialistas, que quizás no están en el mundo agroalimentario o agropecuario, ¿de qué se trata el sector ovino? ¿Cómo está compuesto? ¿Dónde uno puede encontrar justamente la producción ovina en la Argentina? En fin, un panorama general como para empezar a descubrirlo, si le parece. Bueno, como sector es sumamente interesante porque, digamos, tiene mucha historia en el país. Es la primera ganadería que se desarrolló, no obstante que, por supuesto, luego los bovinos y la agricultura fueron prevaleciendo. Y se producen ovinos en todas las regiones del país, desde el NOA, NEA, la región pampeana, la Patagonia, por supuesto, y Cuyo, con una diversidad de tipos de productores, desde muy pequeños productores que tienen 50 o 100 cabezas, hasta, por supuesto, empresas muy grandes. También tiene como característica que encontramos distintos sistemas y objetivos de producción. El ovino nos aporta la posibilidad de obtener lana, de obtener carne y de obtener leche. En la Argentina, principalmente, digamos, hay cerca de 90.000 productores, la mayoría tiene entre 100 y 500, es decir, es una producción que está en general en manos de pequeños y medianos productores. Esto le da una caracterización importante justamente en relación a lo que vamos a hablar luego de las políticas públicas. Y los objetivos de producción están orientados principalmente a la lana, sobre todo en la región patagónica, donde prácticamente es una monocultura, pero también un sistema extensivo de producción de cordero, sobre todo de cordero liviano, y un incipiente desarrollo en la lechería ovina. Sobre todo, esto último, carne y leche, en las regiones extrapatagónicas, en la región bambiana y en el litoral, que son dos regiones en las que en los últimos años se está revalorizando mucho la producción ovina. Bien, Es una producción de tipo estacional, en general es estacional por la característica de la especie. Eh, Todavía en términos de eficiencia productiva tenemos baja eficiencia productiva, esto en términos de los porcentajes de señalada promedio, estamos por supuesto hablando en términos muy generales, ¿no? La atomización de la producción primaria, la alta concentración que hay en términos de industria y de exportación, tanto de lana como de carne, y en algunos objetivos la cadena de comercialización es todavía poco articulada, sobre todo en la producción cárnica. Así que eso es un poco el panorama general, como para quienes no conocen o no saben de qué se trata claro. la producción de ovino. Y bueno, y esto conlleva seguramente a que la población en general no tenga mucha información al momento, por ejemplo, de ir a consumir los derivados del sector ovino, digamos, Claro, ¿no? claro. Bueno, en términos digamos, si vamos producto por producto, en términos de lana, nosotros somos netamente exportadores de lana. Tenemos una producción de lana, sobre todo de lana fina, en la Patagonia de muy buena calidad. Justamente una de las políticas públicas que mejor logró una calidad y muy importante a nivel internacional de la lana es el programa ProLana. Ujú. Y prácticamente, o sea, producimos unas 42, 43.000 toneladas al año y casi todo se exporta. Ujú. En contraposición a eso, la producción de carne digamos, tiene una importancia relativa menor. Básicamente por lo que dije hace un rato de la estacionalidad en la producción.
y sobre todo porque tenemos un sistema en donde los servicios son en otoño, las pariciones en primavera, y lo que logramos, lo que tenemos en general como producto de carne es el cordero liviano, ese cordero que se consume para las fiestas, para fin de año. Aunque cada vez más se está trabajando en el desarrollo de una categoría de mayor peso, ¿no? Del cordero pesado. ¿Con qué intención? Con la intención de poder hacer cortes y de esa manera poder llegar a más hogares, sobre todo al consumidor urbano. Y en términos de carne, tenemos, sobre todo debajo del paralelo 42, estamos libres de lactosa sin vacunación, y eso nos permite hacer una exportación de este cordero liviano de Patagonia a la Unión Europea. Pero en el resto del país, sobre todo en la región pampeana y en el litoral, la producción de carne es en realidad más importante, porque tenemos mayores eficiencias. Así que ahí tenemos un nicho de desarrollo de la carne ovina para el consumidor local muy importante y con mucho potencial. Está claro. Y en términos de tambo, les decía, es una producción muy especial, así como la lana o la carne suelen estar clasificadas o conocidas como commodities. Los productos derivados de la leche ovina son especialidades. En general siempre se procesan, se hacen queso y son productos gourmet. Tal cual. ¿Cómo incide la tecnología en todo esto? Digamos, ¿cómo se ha dado su inserción en una producción tan antigua, de tantos años, y que, bueno, de alguna manera se mete, digamos, en la tecnología hoy como evidentemente algo que permite quizás una modificación en la tarea? ¿Cómo se fue dando esta cuestión, digamos, con el paso del tiempo? Sí, en general sigue siendo una producción de tecnología todavía con una brecha tecnológica importante. Donde más desarrollo hubo en términos de calidad ha sido en el producto lana, pero básicamente mencionaba hace un rato que tenemos poca eficiencia, es decir, todavía producimos pocos corderos. Y eso tiene que ver con un poco manejo del recurso forrajero. Nosotros tenemos como ventaja comparativa, sin lugar a dudas, que el sistema de producción es pastoril. Esto en términos de ambiente y de calidad del producto, sin lugar a dudas nos posiciona muy bien. Pero por otro lado, todavía los productores en algunos casos no manejan bien el recurso forrajero en función de las necesidades nutritivas que va teniendo sobre todo la oveja a lo largo de su vida, de su ciclo reproductivo. Ahí tenemos todavía bastante para trabajar y ajustar. Pero tenemos buen nivel genético. A veces tenemos algunas dificultades para incorporar genética por cuestiones de importación y de cuestiones de mercado, pero tenemos un buen nivel de genético en nuestros animales, una diversidad de razas muy importante. Si tenemos razas especializadas para lana, o para carne, o para leche, tenemos razas incluso que se han desarrollado en el país. Así que en ese sentido tenemos buena base en ese sentido tecnológico, ¿no? de la genética. Tal cual. Y tenemos, diría, en términos de recursos humanos, profesionales e investigadores de muy buen nivel, Hay organismos públicos y empresas privadas y universidades que trabajan mucho en la investigación y desarrollo de tecnologías, así que en ese sentido el productor tiene mucho apoyo. Tiene mucho apoyo. Y esto de que no se dé todavía el avance tecnológico directamente vinculado con los productores, ¿a qué se debe? ¿Una cuestión de inversión? ¿Una cuestión de todavía falta de conocimiento? ¿Que creen ellos que no es todavía necesario? ¿Cómo lo evalúan? Bueno, siempre hay esta cuestión en los sectores, sobre todo en el sector agropecuario, en casi todos pasa esto, ¿no? De intereses contrapuestos de los distintos actores, ¿no? Así que uno de los puntos importantes es el trabajo integrado, es decir, reconocerse como sector y trabajar los distintos actores como sector.
Un ejemplo de esto son las mesas sectoriales. Nosotros hace unos 5 años hemos constituido, digo nosotros porque formo parte de ella, una mesa ovina en la provincia de Buenos Aires. Y ahí tenemos justamente la oportunidad de promover y potenciar la producción ovina, en este caso en la provincia de Buenos Aires, a través de un espacio de diálogo, donde los diferentes actores, bueno, ponen sus intereses y sus dificultades y tratan de zanjarse esas diferentes intereses y dificultades de manera de mejorar y posicionar y sobre todo volver a visibilizar a la producción ovina. Y esto ha tenido mucho éxito porque hay mucha gente que se ha sumado, muchos productores que se van sumando a la mesa. En la mesa no solamente, o sea, está la producción, está la industria, están los funcionarios de organismos públicos y las universidades, que en todo caso hacemos una suerte de equilibrio entre esos intereses contrapuestos, de manera de que el sector mejore visualizándose como tal, ¿no? como un sector. Esto me parece relevante porque además llevó a que en pocos años se constituyera, además de mesas sectoriales a nivel municipal o provincial, la Mesa Ovina Nacional. Y esa Mesa Ovina Nacional en este último año y medio ha cobrado una importancia muy grande, porque hemos participado fuertemente en la actualización y relanzamiento de la ley ovina, que es una de las principales herramientas o políticas públicas que tiene el sector. Una herramienta digamos, con un gran objetivo, que es el de planificación del sector, pero puntualmente con herramientas de financiamiento, a través de créditos o de aportes no reintegrables, de acuerdo a distintos objetivos y a distintos tipos de productores, y es una ley que se trabaja desde el año 2002, que se sancionó. Cada 10 años se va actualizando en el sentido no solo en la letra, sino sobre todo actualizando en términos de el aporte, digamos, los montos que se manejan en los aportes, en los créditos. Créditos que por supuesto los productores devuelven, ¿no? Claro. Y bueno, ahora estamos en una instancia de actualización y renovación. Tengo entendido que está, no sé si retenido, todavía no se ha terminado de tratar en las cámaras, pero ya la ley ha sido actualizada. Y bueno, los productores están muy expectantes en que esto se sancione y vuelva a funcionar, porque ha sido una herramienta, digamos, de muy buena reputación dentro de los productores, que la han sabido aprovechar, no obstante que todavía evidentemente nos falta un saltito más. Así que sería bueno que esto vuelva, digamos, se actualice y vuelva a funcionar. Tal cual. Cuando uno habla, Adriana, sobre políticas del sector, muchas veces uno escucha, siempre orientado a que quienes nos están escuchando por allí no tienen profundización sobre el tema, no son especialistas sobre estos temas. Uno muchas veces escucha, por ejemplo, cuando aumenta la carne vacuna, las políticas del sector cárnico. Digo, ¿cuáles son las políticas del sector ovino como para que de alguna manera estemos al tanto de esto? A partir, sin dudas, en su tarea dentro de la mesa ovina, la provincia de Buenos Aires es fundamental, porque ahí hay contacto con todos los sectores, como recién nos explicaba, ¿no? Políticas podríamos definirla, digamos, como 3 tipos, ¿no? Una la mencioné recién, que son las que están orientadas al financiamiento, donde en todo caso la más importante que podemos mencionar es la ley de recuperación para la ganadería ovina, que es la ley ovina. También tenemos políticas orientadas a mejora y desarrollo y difusión. Por ejemplo, el programa ProLana, que mencioné hace un rato, que tiene que ver con mejorar la producción y calidad de la lana. Más recientemente, este es un programa bastante antiguo, muy recientemente el Programa Nacional de Promoción del Consumo de la Carne Ovina, que es algo que el sector, digamos, de productores de corderos reclamaba,
y bueno, el ministerio en este sentido respondió y entre todos se organizó este programa de discusión. Hay información de precios y mercados, como otra política, digamos, de difusión y organización de datos, y también podríamos decir que hay políticas relacionadas con la generación y transferencia de conocimiento. Ahí, sin lugar a dudas, el INTA, el INTI, el CONICET, las universidades de gestión estatal y de gestión privada, en general todos aportan a incrementar el nivel de conocimiento. Bien. Así que eso, digamos, eso sería, digamos, como una clasificación que en todo caso le estoy dando yo a distintos tipos de políticas, ¿no? No, no, está claro. Algunas, porque a veces uno solo entiende las políticas en términos de que sean una ley, Claro, pero en claro. realidad a veces hay actividades, acciones, programas de desarrollo que en realidad son políticas, porque lo importante es que permiten el desarrollo y la mejora en la producción en general en el sector. Claro, y que en general surgen desde el propio sector, ¿no? Más allá de que haya decisiones que tenga que tomar el Estado, por ejemplo, algún Estado en particular, Claro, digamos, la necesidad surge desde el sector, las inquietudes surgen desde el sector y después se llevan al análisis, ¿no? Que después se va exacto. dando. Por eso es importante que, digamos, cada tipo de actor diferente que interviene en el sector se reconozca como parte del sector. Porque si no, siempre estamos luchando. Productor, el frigorífico, no sé, los exportadores de lana, los comercializadores, los funcionarios o los ministerios, estamos todos ahí tironeando. Hay que sentarse y trabajar en conjunto. Por eso les decía, este sistema, que no es nuevo, por supuesto, de mesas sectoriales, en ese sentido funciona bien. En el caso de la provincia de Buenos Aires, siempre hemos integrado también dentro de los actores e interlocutores a la parte política, porque de alguna manera son los que trabajan también en terreno con los productores y que nos ayudan a, digamos, adelantar pasos, ¿no? Es decir, en lugar de juntarnos solos productores industriales por un lado, después ir a reclamar o a pedir a la política, si uno lo incluye en el grupo de trabajo, ya como ahorra un poco de tiempo, ¿no? Y da buenos resultados, Por lo menos es la impresión que tenemos nosotros en este sentido en Buenos Aires. Bien. En general, no digo cuánta gente trabaja porque debe ser imposible calcularlo, pero ¿es importante el porcentaje de gente vinculada al sector, digo, desde los productores, toda la Sí, cadena que se va desarrollando para el producto final? claro, sí, sí, porque imagínense que, digamos, si tomamos el producto lana, por supuesto, tenemos el productor, Mm, pero después tenemos una pata importantísima que es todo lo que tiene que ver con la esquila, mm, los esquiladores. Ahí eso es un núcleo, digamos, de gente que trabaja que es muy importante en cantidad. Y luego, por supuesto, bueno, las industrias que hacen el procesamiento y exportación. Y en el caso de la carne, de la leche, también tenemos producción, tenemos industria frigorífica, tenemos comercio interno, comercio externo, y ahí se va sumando mano de obra. Y algo importantísimo que creo que hay que resaltar, que suele decirse en general en la producción animal, pero creo que con los ovinos se ve mucho más claro, es que genera mucho arraigo rural, mm. porque sobre todo en las zonas, en la zona de pradera pampeano, litoral, donde suelen haber lo que se denomina majadas de consumo, es decir, estas majadas pequeñas que mencioné, a veces son de los dueños o los propietarios del campo, otras veces son de los encargados o de los trabajadores del campo que tienen sus propias majadas. Y bueno, de alguna forma el hecho de tener que cuidar los animales genera arraigo rural y bueno, los pueblos que están relacionados con las zonas productivas siempre se fortalecen con esto. Claro. Así que sin duda creo que es una de las tantas producciones agropecuarias que multiplica el trabajo, la necesidad de mano de obra.
Bien, y esa multiplicación de trabajo y mano de obra y esa generación de arraigo siempre tiene que ir de la mano cuando el sector esté bien, digamos, cuanto mayor producción se da, hay mayor posibilidad de que todo esto se cumpla. Hoy por hoy, en general, ¿cómo está el sector? No debemos dejar de lado la pandemia de por medio, cómo esto ha repercutido, digamos, en el sector, tanto internamente como hacia afuera, ¿no? En esto de que somos grandes exportadores de lana, por ejemplo. Claro, claro. Sí, sí, bueno, en términos de movimientos, sí, eso seguramente ha afectado mucho. Em, lo que hay mucho requerimiento es, por ejemplo, para el tema, hay mucho comprador de carne ovina, o sea, hay mucha demanda. Ujú, Por eso es importante esto que decía antes de mejorar en términos de productividad. ujú. Hay bastante demanda, hay compradores de cordero, hay demanda de animal más pesado para hacer cortes, o sea que en ese sentido es un sector que se puede desarrollar, que tiene, o sea, que todo lo que se produce se vende. Eso es una realidad, Ujú. en términos de carne. Cuando, Algunos productos, como decía antes, tienen algunos beneficios extras por el tema de la libre lactosa sin vacunación, son productos de exportación, pero en el mercado interno todo lo que se produce se comercializa. ¿Hay algún déficit o algunas quejas por parte de los productores de cordero en términos de tener acceso a plantas frigoríficas, a plantas de faena? A veces hay déficit en ese sentido o están muy lejanas y bueno, en eso también se está trabajando también el sector. Y en Buenos Aires están apareciendo o se están revitalizando algunas plantas frigoríficas, ujú. que por supuesto son con determinados requisitos específicos por el tipo de res con el que se trabaja y por supuesto siempre también intentando alcanzar estándares de calidad que nos permita también acceder a la exportación. Ujú. Esto se da, esto de que haya mayor movimiento en el sector y haya mayor compra y mayor faena y demás, se da porque, digamos, hay una cultura del cambio de carne hacia a ese tipo de cambio para comer ese tipo de carne. Tiene que ver con una cuestión de valores, de precio, porque un producto es más caro que el otro, entonces como en su momento se promocionaba, digamos, el cerdo por sobre la carne vacuna, Claro. hoy puede pasar esto también con el sector ovino. Sí, un poco es lo que se está intentando, Ujú, sobre todo en las regiones extrapatagónicas que sabemos que tenemos, digamos, opción potencial para producir más, sí. ujú, Y, y este trabajo, digamos, sectorial, que usted recién mencionaba el caso del cerdo, que sí se trabajó, hace unos 20 años atrás pasaba lo mismo, o sea, había bajo consumo. Bueno, esto mismo se está trabajando mucho con el tema del cordero y se está ujú. instalando bien. Justamente tratar de salir de esta idea del cordero que únicamente se consume a fin de año para la fiesta, sino que puede ser un producto que se consuma más habitualmente. Por eso es importante poder tener cortes, poder tener presencia en la góndola con continuidad. Estos son aspectos que hacen al fomento del consumo de otras carnes. Claro, está claro. Y a nivel precio, por ejemplo, si uno lo compara, bueno, no estamos en el mejor momento para compararlo con la carne No, porque se ha ido por las no. nubes, pero digo, si uno en general compara con otros productos, es un producto más accesible. Cuando uno compra, esta vieja discusión se da siempre, por ejemplo, con el pescado. Cuando uno compra pescado, Sí. digamos, uno evalúa si lo aprovecha igual un kilo de pescado, un kilo de carne, si el rendimiento es el mismo o no. Bueno, ¿cómo se da en este Claro. caso? Es difícil compararlo porque en general lo que seguimos viendo mayoritariamente es el cordero liviano entero. Claro. En la medida que se empiecen a ver más cortes, que por supuesto hay, como le decía recién, cada vez hay más compradores de corderos que se especializan en preparar cortes, esto va a ser un poco más comparable, si no es como que no podemos pensar en que sustituimos a otra carne. Pero
el aumento en el consumo o el cambio en el consumo tiene que ver sobre todo con la forma de presentación del producto y la continuidad del producto en la góndola, digo yo, porque bueno, generalmente uno lo refiere a los supermercados, ¿no? Ujú. Está. Aunque, por ejemplo, esto sobre todo en zonas urbanas. En el interior es bastante más común encontrar carnicerías que están especializadas en comercializar cordero y cordero pesado. Ujú. Patagonia, mucho más todavía. Claro. Por ejemplo, para aquellos que se están de alguna manera enterando de esta posibilidad, algunos cortes comunes que puede haber, que se está trabajando justamente a partir de estos nuevos productores que van por ello, como para que la gente, digamos, lo imagine en su mesa, lo imagine en su plato, lo imagine Sí, trabajándolo en su cocina. sí, sí, sí. Bueno, el ministerio armó, Mm, no lo tengo acá como para mostrárselo en este momento, ujú. armó un nomenclador de cortes, Ajá. justamente trabajando con el sector, para tener esta posibilidad, les decía, de Mm, multiplicar el valor de la res a través de cortes. Son similares, por supuesto, a los cortes de otras especies, ujú. pero sí, se van encontrando, se van encontrando. Bien, digo, con lo cual, digamos, es lógico que de aquí a un tiempo la gente, una vez que se familiarice, porque aquí también hay una cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Que la gente finalmente acepte esta posibilidad, no digo que se anime como algo que ponga en riesgo alguna cuestión, pero cuando no le es habitual el consumo digamos, de las personas, es más difícil llegar. Esto un poco, Sí, pongo el ejemplo del cerdo porque es como algo más sí, cercano que tenemos en la posibilidad de salir de la carne vacuna, ¿no? Digamos, cuando esto seguro, se dé, seguro. Bueno, seguramente la gente se acercará. algunos, hubo algunos, no diría programas, sino cuestiones de privados que empezaron a fomentar el consumo, por ejemplo, a través de hamburguesas de cordero en las cervecerías, de manera Claro. de impactar en las generaciones más jóvenes, con cortes o forma de presentación más, digamos, conocida y más habitual como una hamburguesa, y eso es algo que, o empanadas en algunos casos, como productos gourmet, eso es lo que también, digamos, se sale como para hacerlo conocer. Y en Ujú, los supermercados es donde uno suele ver cada vez más cortes, ¿no? ujú. Muy bien. Bueno, nosotros siempre en el final de la charla, Adriana, hacemos la misma consulta. ¿Cómo nuestros entrevistados se transformaron en ingenieros agrónomos? ¿Cómo es su historia, Adriana, con esto y por supuesto su vinculación con la Universidad de Morón, ¿no? Bueno, yo soy graduado de ingeniera agrónoma de la Universidad de Morón y bueno, luego hice 2 posgrados en la Universidad de Buenos Aires, un magíster en economía agraria y más recientemente un doctorado en ciencias agropecuarias. Así que dentro, digamos, siempre me desarrollé en el ámbito académico como investigadora, como docente, en producción animal, trabajé 18 años en producción porcina y hace ya bastantes años también me dediqué a los ovinos Ujú, y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la investigación en economía, en políticas, por eso estos temas que hemos mencionado. ujú, Y bueno, y a diferencia de lo que a veces se piensa, que la agronomía solo tiene que ver con las plantas, nosotros tenemos muchísimo relacionamiento con la producción animal. ujú, Básicamente nosotros, todo lo que tiene que ver con la nutrición y mejoramiento genético, son dos aspectos que en la producción animal manejan los ingenieros agrónomos. ujú. Y cada vez más relacionados con otras disciplinas, ¿no? Con la ingeniería en alimentos y con carreras de ese tipo. Ujú. Está muy Así bien. que ahí es más o menos mi Yo- derrotero. Ya son sí, muchos años de trabajo y muchos años de relacionamiento siempre con la Universidad de Morón, por supuesto. bueno, y con los docentes, cómo es esa relación y cómo ve hoy a los jóvenes que ingresan al mundo de la agronomía? Eh, a los docentes jóvenes, me dice usted, No, no, o a los alumnos, ah, digo, cómo es su relación como docente y cómo ve al futuro profesional, ¿no? Que está hoy estudiando. sí.
Bueno, en general llegan, no son carreras que tengan tanta demanda. Todo lo que tiene que ver con la ingeniería asusta, pero no obstante, en particular estas carreras como agronomía tienen una base de biología muy importante, Mm, así que ahí se compensa mucho lo que son dentro de las ciencias básicas, además con los aspectos biológicos. Este, los estudiantes en general llegan pensando que, o eligiendo porque piensan solamente como de una manera bucólica, como que me gusta el campo. Y luego descubren que hay una cantidad de vetas en donde se pueden desarrollar dentro de distintas disciplinas, ¿no? ujú. Hoy en la agronomía, las nuevas tecnologías, la robótica, los drones, no sé, hay una cantidad de la mecanización agropecuaria que ha avanzado de una manera impresionante. Todo eso da muchísimos nichos de trabajo. Ujú. Así que sí, sí, los estudiantes están muy movilizados por esto, sobre todo por los temas de las nuevas tecnologías. Me imagino, me imagino. Adriana, como siempre, un gusto descubrir la tarea que se hace desde el ámbito del cual, por supuesto, lleva adelante junto con todo el equipo que tiene que ver precisamente con esta escuela vinculada justamente al sector de la agronomía, la Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, y nos encontramos, por supuesto, la semana que viene aquí en Agro y Alimentación por el Provincial Radio.